incertidumbre, amor, trabajo, redes sociales, tendencias. 10 minutos para charlar sobre temas que nos importan porque no somos tan raros y no estamos solos. Soy Flor Nieto y esto es Vida Millennial. Hola Millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante recurrente, especialmente cuando otras generaciones hablan de nosotros. Nos ofendemos por todo, dicen que somos la generación de cristal. ¿Es realmente así? Supuestamente los centennials son la generación de cristal, pero hace bastante se viene hablando de esto, así que también nos vamos a incluir. Todos en algún momento lo reescuchamos, que los millennials no nos bancamos nada, que ya no se puede hacer chistes, que tenemos baja tolerancia a la frustración, que queremos las cosas fáciles, que todo es polémico, que vivimos cancelando gente, etc. La verdad es que si le preguntamos a nuestros papás o abuelos, seguramente nos van a contar que sus infancias fueron realmente duras. Más allá de haberse escapado de la guerra, haber sobrevivido quizás en un campo de concentración, haber atravesado una dictadura militar que parece salida del peor cuento posapocalíptico del mundo con robo de bebés incluidos, este tema de la crianza respetuosa no estaba para nada instalado. También me parece, creo, que si estás luchando por sobrevivir, es muy difícil que te pongas a pensar en otra cosa que no sea intentar sobrevivir. O sea, quizás existan contextos que faciliten profundizar en ciertas cuestiones. Por supuesto que es muy difícil pensar en infancias felices en contextos espantosos, ya sea para crecer o para educar. Quizás recién nuestros padres, en una realidad un poquito más favorable, recién empezaron a pensar que los chicos y bebés son personas y que por supuesto que hay cosas que no pueden pasar, como gritarles o recurrir a los castigos físicos, ni hablar de hacerlos trabajar o disponer de su cuerpo como se les cante. Inclusive también de hablar sobre cualquier tema adulto porque son chicos y no entienden, entre mil comillas. También existe una romantización del sufrimiento tremenda en la que parece que si no la pasas mal no sos suficiente. ¿Por qué uno como chico, joven, adolescente, adulto o anciano debería sufrir? Dirán, ¿y por qué la vida es así? ¿Y por qué la vida debería ser así? Es justamente una de las preguntas que nos llevan a ser nombrados como la generación de cristal, porque nos preguntamos por qué tenemos que bancarnos cosas que no nos queremos bancar. Si sabemos que la realidad se construye, se moldea, que todo es una construcción social y se puede cambiar, obvio que hay cosas que tardan más que otras, pero ¿por qué no transformarlo? Y cada cambio comienza con la palabra, con darnos cuenta, con no soportar más. El portal de la Asociación Colombiana de Ingeniería en Sistemas, ASI, que busca promover el talento humano, señala que la generación de cristal es un término que se hizo viral gracias a las plataformas digitales y se refiere a los jóvenes nacidos después del año 2000, quienes, según la filósofa Montserrat Nebrera, pueden llegar a ser más frágiles, inestables o inseguros, pueden llegar a tener poca tolerancia a la crítica, al rechazo y la frustración, en consecuencia de que son criados por personas que vivieron épocas de carencia y han trabajado por darles todo para que no les falte nada como a ellos en su momento. Según la directora del programa de psicología de Área Andina, Serie Valledupar, Jessica Mejía, a pesar de que esta generación se le ha culpado de quejarse de todo y tener una baja tolerancia a la frustración, es también una generación que no se conforma con seguir los parámetros establecidos y que no tiene miedo a hablar de las injusticias. No es precisamente una generación frágil, es una generación que creció en un contexto en el que está bien demostrar que se es vulnerable. Por consiguiente, no son débiles porque, a diferencia de las generaciones pasadas, no le temen a cuestionarse lo que consideran que no está bien. Son una generación a la que sus padres y cuidadores les expresan afecto de forma más abierta, con palabras de amor y aprobación, pero también son una generación más expuesta a la presión de grupo y a la crítica social, explica la directora Mejía. Una de las críticas más comunes a esta generación es la sobreprotección con la que muchos crecieron, porque hubo un cambio en la crianza y la educación por parte de los padres. Ahora se expresa con más frecuencia y naturalidad el amor que sienten por sus hijos, diferente a las que tuvieron las demás generaciones, cuya crianza era mucho más estricta, basada en el orden, la disciplina, la enseñanza de valores y en muchos casos se daba poca importancia a verbalizar para los hijos las palabras de afecto y aprobación. Mejía señala que ahí entra el dilema de qué tan objetivos somos cuando señalamos. Sin duda son generaciones completamente diferentes,
pero al crecer bajo una crianza poco permisiva no nos hace más fuertes, ni el crecer en contextos donde prevalecen las emociones nos hace más débiles. Esta generación tiene el reto de cuestionar lo que por muchos años no se cuestionó en lo absoluto, y esa misma sensibilidad que los caracteriza hace visibles las problemáticas sociales y ambientales. Esa poca tolerancia a la frustración es lo que los motiva a generar cambios sociales. Todo eso lo dice Mejía, no lo digo yo defendiendo a los millennials ni a los centennials, aunque sí. En cuanto a la crianza y la sobreprotección, la experta señala que, si bien por su mismo contexto es una generación donde las relaciones sociales se dan en su mayoría a través de Internet, en muchos casos se les cuida en exceso y los jóvenes son más autónomos en la toma de sus decisiones. Muchas veces los patrones de protección son el resultado del miedo de sus padres o el deseo de que tengan lo que ellos no tuvieron. El artículo también explica que el que sea una generación nativa de Internet ya los hace diferentes a como fueron criadas las generaciones anteriores, y esto a su vez los hace una generación más participativa y activa frente a las causas sociales, jóvenes que tienen que lidiar con la opinión y recriminación a nivel global. Mejía sostiene que la misma transformación digital llevó a que los jóvenes estén mucho más expuestos a las críticas y a las comparaciones por las redes sociales, lo que puede llevarlos a ser más vulnerables. Sin embargo, y a pesar de ello, no tuvieron el miedo para defender causas como la contaminación, la corrupción, la violencia, el racismo, la homofobia, luchas que muestran una fortaleza frente a la convicción y decisión de algunos miembros de esta generación que es tan cuestionada, muchas veces reconocida. Solo los años dirán cuáles son los resultados de los elementos de crianza en esta generación. Mientras tanto, padres, madres, cuidadores tienen la responsabilidad de criar para la vida, de fortalecer la autoestima, de brindar seguridad, de potenciar habilidades y competencias, de trabajar fuertemente por cuidar la salud mental de los que crían y de los que están siendo criados y formados. En el primer episodio del podcast, cuando repasamos las características de los millennials, contamos que somos más abiertos en cuanto a las diversas identidades de género y sexualidad. Y que, por supuesto, nos preocupamos por las microagresiones. Sí, los millennials, por lo general, no toleramos micromachismos ni comentarios xenófobos, transfóbicos, gordofóbicos, y lo marcamos. Igual, no todos, pero cuando lo marcamos. Te vas a dar cuenta, no hay chance de pifiarle o de malinterpretar. Por eso justamente dicen que nos ofendemos por todo y que ahora no se puede hacer ningún chiste con nada, pero ¿es realmente un chiste la sexualidad o el cuerpo de una persona? Además, los movimientos feministas en el país se registran a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y quizás siempre quisimos lo mismo y las generaciones fueron transformando el mundo de a poco y en la medida que se pudo. Es también un cambio generacional y de paradigma. Cuestionar qué hay detrás de un chiste, de un comentario hiriente, de una acción aparentemente inofensiva, porque pocos cuestionaban que estaba mal la sexualización de adolescentes. ¿Se acuerdan del sketch ese horrendo de Franchella en Horario Familiar que el padre le gustaba a la amiga de la hija que iba al colegio? Un horror. Porque la homosexualidad fue motivo de chiste durante muchos años y todavía lo es. Igual que el peso, la discapacidad, nadie nunca se ríe de un hombre blanco, porque ahí inclusive ni zafan las mujeres hegemónicas. Si sos flaca, heterosexual y linda, seguro sos tonta o puta. Y ahí nos debemos un episodio sobre qué es el humor y si existen límites o si los límites van por donde debería ir todo el resto, que llega a donde empiezan los derechos de los demás. Quizás, en vez de decirnos que somos la generación de cristal, estar abiertos a pensar por qué ofende en vez de ponerse a la defensiva. Escuchar, porque también de eso se trata el respeto. Reconocer que al otro le duele y dejar de hacerlo aunque no lo entendamos del todo. No se trata de poner nombres peyorativos o de enfrentar generaciones, sino ver qué podemos aprender de todos para hacer un mundo menos de básicamente. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.